Va sobre eso, va sobre diseño web. Uno de los problemas que tenía al hacer la charla era cómo la planteo de cara a que no son el público generalmente diseñadores profesionales, entonces tampoco quiero ponerme a hablar de los palos de las tipografías, pero quiero hacer algo interesante y que tampoco sean obviedades. Entonces digo, a ver si digo aquí un montón de cosas que a todo el mundo le van a parecer súper obvias. Si os parecen súper obvias, entonces que tenéis sentido común de diseño, entonces eso es bueno, no para ser diseñadores, pero sí para desarrollar un criterio para identificar un buen diseño, que es lo contrario de la web de Renfe. Entonces, por si queréis escribir en redes sociales, yo he visto que durante estos charlas se han usado montones de hashtags y no os ponéis de acuerdo, entonces he buscado cuál es el que más tenía y era este. Así que si queréis usar, por llegar a un consenso, usad este, para que no tengamos 6 o 7. Y bueno, empezamos. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Pues por lo que os he explicado. Vamos a hablar de esto porque normalmente cuando se desarrollan las páginas web, sobre todo los que seáis informáticos, os dedicáis a desarrollo, suele haber esa cosa que es ese mundo misterioso, que es la fase del diseño, que suele ser esa parte en la que el diseñador dice cosas y el informático sufre. Y bueno, pues vamos a intentar un poco motivar qué hace un diseñador y por qué somos medianamente importantes y por qué estamos condenados a entendernos. Y segundo, vamos a ver algunas pautas, algunas ideas que no son universales, ya lo vamos a ver después, pero que pueden ayudaros a eso, a identificar lo que es un buen diseño o criterios que puede llegar a tener un buen diseño, al menos para que cuando escojáis una plantilla, si es que no tenéis un diseñador a mano, pues sí que sepáis identificar qué plantilla es buena, qué plantilla está bien diseñada, qué plantilla tiene elementos que no son buenos, de cara a tener un diseño medianamente bueno. Pues vamos a empezar un poco a explicar qué hace un diseñador. Un diseñador nos suelen confundir muchísimo con los ilustradores, básicamente porque pues mucha gente que se dedica a diseño pues también son ilustradores, porque vienen de la carrera de Bellas Artes y tal, pero un diseñador más que dibujar, o tú sabes dibujar muy bien porque eres diseñador, tienes que saber dibujar muy bien. Un diseñador no dibuja tanto como que se dedique simplemente a elegir, ordenar y distribuir elementos en el espacio de manera que sean armónicos, que sean funcionales y que la información sea más fácil de comprender y que sea sencilla y a la vez atractiva. Es decir, por eso muchas veces hay gente que le puede decir, joder, eres diseñador y has hecho 4 círculos, eso lo sabría hacer yo. Es que no se trata de hacer una cosa súper currada, un cuadro de Miró, sino que se basa en hacer más bien en hacer que los elementos sean armónicos de manera que sea fácil de comprender la información que se trata de transmitir y que además sea atractiva. Entonces, por ejemplo, no sería tanto decir, si tenemos esta habitación, oye, pues mira, refórmamela, sino simplemente cambia el orden de los muebles, o cambia los muebles, o píntalos para que esté un poquito más moderna. Es decir, sería un poco la diferencia entre no somos el albañil que hace obras, sino que más bien somos el que pone los muebles, los pinta o los cambia de decoración. Pues vamos a ver, el diseño tiene obviamente una función estética, que es la que suele ver todo el mundo, porque suele decir, pues, lo que hace un diseñador es poner bonito. Pues sí, pero el diseño normalmente tiene que ser funcional, y ahí es donde muchos suelen fallar. Una cosa puede ser preciosa, súper bonita, puede tener fuegos artificiales, pero luego la información, habrá pasado muchas veces que hay una web que está súper currada, que tiene 50.000 efectos, pero que luego encontrar algo, hacer cualquier cosa en esa web, es morirse. Pues un buen diseño tiene que ser funcional. Si no es funcional, aunque sea una pasada visual con 3D y con tal, no es un buen diseño. Es decir, a veces se tiene ese problema de que se piensa que si es bonito ya vale, cuando a lo mejor funcionalmente no tiene ningún sentido. Pues no. No es universal, es decir, todas las pautas que hay en diseño no son universales y de hecho cambian incluso a lo largo del planeta. Entonces, por ejemplo, he cogido un ejemplo, es decir, lo que nos parece a nosotros atractivo, lo que nos parece es realmente circunstancial por nuestra cultura, porque es puramente cultural el diseño y por unos patrones y unos conceptos de belleza que tenemos. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Esta es la web de Rakuten, que es una tienda online japonesa. Pues esta es la versión de la página web española y esta es la misma versión de la página web japonesa. Si nos fijamos, la misma empresa tiene 2 webs y según qué país, a los japoneses, pues su concepto de diseño es muy diferente al nuestro, pues tiene una cultura muy distinta a la nuestra. Si nos fijamos, nuestra web está súper limpia, mientras que la suya es que contiene mucha información, con muchísimos iconos, con muchísimos colores, con muchísimos textos gigantes,
y con emoticonos y con un montón de cosas. Es decir, podéis comprobar como una misma empresa, que podría simplemente haber hecho la misma web en los dos sitios y lo hubiera salido más barato, cambia el diseño según en qué país lo va a lanzar, porque en España este diseño pues parecería una cosa rara, mientras que aquí este diseño sí que parecería también una cosa rara. Es decir, no es universal. Según a qué público nos dirijamos, a qué país y tal, las cosas que digas de diseño aquí no tienen por qué valer en todas partes. Es circunstancial, cambia con el tiempo, es decir, los patrones de diseño y las cosas cambian. Por poner otro ejemplo, una interfaz de usuario básica, lo que nos parece bonito o atractivo de una interfaz de usuario básica ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Por ejemplo, si nos vamos a Windows 98, nos parecía maravilloso, bueno, o no, pero la mayoría de, por ejemplo, un calendario se basaba en un asistente en el cual aparecían fotografías del calendario real. Esto, yo tengo una teoría de por qué el diseño tiende a lo que tiende, que cada vez es más simple, cada vez tiene menos elementos, que es básicamente que, si te fijas, antiguamente se recurría mucho a elementos reales, porque como el usuario estaba usando una cosa que era muy nueva y que era virtual, pues se le ponían todo el rato fotografías de esto es el referente real en la vida real de lo que estás tratando de hacer. Luego, por ejemplo, si vemos a iOS hace unos años, usaba este tipo de calendarios que eran lo que se llama esquemorfistas, que quiere decir que copian la apariencia, incluso con muchísimo detalle, de un calendario de verdad. Le han puesto las anillas, le han puesto el papel cuadriculado, le han puesto esto como si fuera de piel. Y sin embargo, hace poco pues han cambiado a esto, que es muchísimo más simple. Y tú dices, ¿son modas? Sí, son modas también, pero en realidad las interfaces de usuario están tendiendo cada vez a ser más simples, porque el usuario se está educando y cada vez necesita menos la referencia del elemento real. Antiguamente, como no estaba tan educado en interfaces virtuales, se le daba todo el rato el referente de esto que se parezca mucho al que usas en la vida real para que no te pierdas, y como ya se va viendo que el usuario cada vez está más educado y necesita menos el referente de la vida real, pues se simplifica la interfaz para dar realmente la información. Entonces, un poco la tendencia está al flat design, el minimalismo, sí tiene un poco de sentido en que el usuario se está educando y cada vez necesita menos un referente de la vida real para ver lo que es una interfaz virtual. Las normas que voy a decir a continuación, que voy a decir ahora una serie de normas de buen diseño web, no, claro, ahora vais a ver, joder, esta web es una pasada y no sigue esta norma. No están escritas en piedra, son normas que se basan en el sentido común, es decir, como suele pasar en estas cosas, las normas a veces, el propio sentido común del diseño de la página hace que no sean concretamente, no son de cumplimiento obligatorio, no son mandamientos. Entonces vamos a ver, he cogido una web y he dicho cuáles son los 5 elementos principales de una página web en los que la gente no suele fijarse a lo mejor del todo, y que son los que básicamente determinan un buen diseño de la página web. Y el primero, pues, el logo, que es la parte principal. Ahí tengo un logo de ejemplo, precioso. El logo es el elemento más importante y es la carta de presentación. Eso lo sabe todo el mundo, eso lo sabe el cliente. El cliente quiere que el logo aparezca súper grande, súper bien, porque es que es lo mejor. Este logo es maravilloso y ponlo que resalte un montón, pero eso suele ser un error. El logo hay que respetarlo, y respetarlo quiere decir precisamente no abusar de él. Si el logo lo usamos en todas partes de manera muy, muy, muy grande, lo que estamos haciendo es precisamente no respetarlo. Y aunque parezca contradictorio, que el logo aparezca de manera más pautada y controlada es muchísimo mejor que el logo aparezca en todas partes. Una silla blanca, si quiero que resalte, no la pongo en una habitación blanca, la pongo en una habitación negra. Entonces, vamos a ver, ¿qué posición ponemos el logo de nuestra web? Pues hay 3 posiciones principales, y aquí es donde viene esa parte de ¿dónde lo coloco? La parte principal, donde lo suele colocar todo el mundo, es un poco aquí, ¿no? Porque es donde dices, este sitio es el que suele ponerlo la mayoría de gente. Pues sí, es el mejor sitio realmente. Aunque si colocas aquí el logotipo, tienes que tener en cuenta que tienes que dejarle espacio. Normalmente aquí podrás colocar el menú, aquí o a pantalla completa. Pero si lo colocas en el centro, ten cuidado de que estos espacios entonces generalmente se queden libres y el menú pase abajo. Es decir, si aquí lo colocas... la tercera posición, esta posición no la suelo recomendar mucho, porque la verdad es que es bastante confusa.
A la gente le confunde bastante un logo aquí, y si no vais a escribir para un país donde se lea de derecha a izquierda, el ojo humano nos tiene acostumbrados a leer las cosas en orden de lectura, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces lo primero que ve es esto. Si el logo está en el centro, que sea porque aquí no había nada. Puede cambiar, pero eso es un poco una pauta clásica. Entonces, moraleja, ponedlo aquí, y si lo ponéis en el centro, no pongáis aquí un botón de Twitter, un botón de Facebook, no, porque entonces precisamente le pasa eso, que el logo pierde mucha relevancia al estar lleno de cosas a los lados, pierde mucha importancia. Pues el tamaño. Otra cosa es el tamaño del logo. Esta parte es muy buena cuando ves algunos diseños así de gente que dice, me he hecho yo mi propia web. Entonces cuando dices, voy a poner el logo, y entonces te dice el cliente, y el logo, pues obviamente que sea muy grande, no, muy grande, pues no. Un logo muy grande, no. Y muchas veces las típicas webs amateur tienen el clásico logo gigantesco que se lleva media página, pues muy mal. ¿Por qué? Porque parece una tontería. Dice, con un logo pequeño no se van a enterar de cuál es mi empresa. Pues seguramente se van a enterar más que si pones el logo gigantesco. Por ejemplo, esto es un navegador, imaginemos una escala real. Ese tamaño, eso es el logo de Apple, ese tamaño realmente es el tamaño al que está en la página web el logo de Apple. O sea, una empresa como esa ha puesto su logo a ese tamaño. Puede haber excepciones, cuando la web es una galería en la que casi lo único que se ve es el logo, ejemplo, la página web principal de búsqueda de Google, entonces ahí tiene más sentido poner un logo gigante, pero incluso cuando Google no usa su página principal, que es básicamente su logo, sino que es una página, pues por ejemplo, cuando ya, si esto quiere pasar, ahora pasará 5 de golpe, ahora, ¿ves? El logo de Google, realmente cuando estás en una página que no es la principal, sale súper pequeñito. Entonces hay mucha gente que si le quitas todo el resto y le dices, mira, realmente en la página de Google el logo sale así de pequeño. Y dice gente, no puede ser que Google ponga su logo tan pequeño. Lo lógico es ponerlo más grande. Pues no, realmente Google pone el logo así de pequeño. Entonces, cuando grandes empresas ponen su logo así de pequeño, pensad que no pasa nada si lo pones pequeño, y no hay que poner un logo enorme para que sepan bien cuál es tu empresa o cuál es tu marca. Vamos a ver algunos ejemplitos. Pues mira, esta es la página web de la Comunidad de Madrid, que sigue muy bien lo que acabo de decir, porque tiene un logo enorme, lo tiene a la derecha, lo tiene con caja a la derecha, es decir, primero el texto y luego el símbolo, y encima ha colocado elementos por ahí. Es decir, esto sería justo lo que no hay que hacer, porque por tener una referencia, cuando el logo es casi el doble de lo que es el menú de abajo, muy mala idea. El logo intentad que sea siempre, si el logo, por ejemplo, imagínate que aquí lo hubieran puesto centrado para intentar darle un poquito más de relevancia, en ese caso le deberían empequeñecer para que al menos no sea, que sea un poquito más grande quizá que el alto del menú, pero que no sea el doble de grande que el menú, que es lo que se ve ahí. Entonces este es un ejemplo bastante malo. Un ejemplo bueno, pues ponemos la web del País, que fijaos, ha usado un logo centrado porque querían destacar la cabecera principalmente, intentando copiar un diario de los de en papel. Pero si nos fijamos, el logo de alto, de la punta de la S a la otra punta de la S, no es mucho más alto que el espacio que usan para el menú. Entonces, eso es una buena idea, porque no han usado un logo enorme pensando, como está centrado y además está solo, vamos a poner un logo enorme de punta a punta. No, han usado un logo bastante pequeñito. Entonces, eso es una buena idea y se ve mucho más elegante de cara al usuario, aunque el usuario no sepa estas normas, porque el diseño suele pasar que no hay que saberse las normas, pero luego se percibe como esto es muy cutre o esto es bonito, aunque no sepas por qué. Esto se percibe mucho más elegante que el otro logo, que se percibe más de web muy amateur. Pues eso, el tamaño más grande no es mejor, y que sea proporcional a la cabecera. Siempre usamos de referencia al alto de la cabecera. El logo puede ser un poquito más alto que la cabecera, pero no demasiado. Cuando llega a ser más de el doble o cosas así, no, para nada. Y ahora viene otra cosa muy importante, que es una sola vez por vista. Esto suele pasar muchísimo cuando veo yo webs de... He hecho mi página web y está súper bonita y tal, y lo primero que te hace es que te encuentras que en la cabecera está el logo, que luego abajo vuelve a aparecer el logo, que luego hay un slider donde está el logo, que a la derecha pone síguenos en el logo, y dice, es que tiene que aparecer mucho mi logo, porque es que mi logo se tiene que ver, porque mi marca se tiene que conocer. Pues muy mal, es otro de esos elementos que representa muchísima cutrez. Es lo de antes, el logo hay que respetarlo. Entonces, si el logo
El logo, respetarlo es dedicarle el punto más importante de la web, que es el principio. Si el logo no es el principio, sino que es el principio, la mitad, en medio, una esquina, otra esquina, otra esquina, entonces al final el logo se pierde entre muchísimas veces y entonces lo que parece es muy, muy cutre. Entonces, intentad que siempre, cuando pongáis un logo, que no se vea, tened en cuenta que el usuario por una vista no vea más de una vez el logo. Si lo ve más de una vez suele ser mala idea. Pues vamos a ver el ejemplo. Porque eso, repetir el logo es hacerle perder relevancia. Vamos a ver un ejemplo. Esto es una web que, a pesar de que debería ser muy buena, porque es un banco con muchísimo dinero, pues se salta la norma que estoy viendo, pues fíjate, pues así contando a bote pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 veces aparece el logotipo del Santander en nada, en la primera vista. Esto es justamente lo que no hay que hacer, porque el logo del Santander pierde toda la relevancia al aparecer tantísimas veces, incluso en sitios que no debería aparecer, porque el logo del Santander no es el logo del Santander, es el logo del Santander de la cuenta 0, de la cuenta 1, 2, 3, aquí para otra pieza lo vuelven a usar, aquí vuelven a usar... No, usar el logotipo en una misma vista tantísimas veces suele ser una mala idea, porque al final este logo, que debería ser el que más destacase, no destaca. El que seguramente habéis visto primero ha sido este, cuando el que deberíais haber visto primero ha sido este. Entonces, eso es muy mala idea. La clave suele ser, en el slider que suele ir aquí, no metáis el logo otra vez si ya está en la cabecera. Esto es una muy mala idea. Vamos a ver un buen ejemplo. Pues su competencia más directa, podéis ver que nada más que lo usa una vez. Y eso hace que el logotipo este lo hayáis visto a la primera. Queda muy relevante y no, aunque se habla de BBVA, incluso pone la palabra BBVA más veces, no se vuelve a repetir el logo. Ojo, eso no quiere decir que no repitáis nunca más en la página el logo, porque eso es una cosa muy típica. Cuando bajas al footer muchas veces suele aparecer en el footer el logo, y de hecho aquí BBVA lo vuelve a usar, pero como normalmente cuando llegas al footer ya no ves la cabecera, eso se considera una vista distinta, porque la idea es que nunca tienes en visión los dos logos a la vez. Si fuera un logo de los que te persiguen, entonces no es tan buena idea volverlo a poner en el footer, porque si tiene una cabecera fija que te persigue hasta el final, no es buena idea entonces poner en el footer, porque cuando llegase aquí vería los dos. Y por último, no integres el logo en el texto, que esto también se suele hacer mucho. No, es que como cada vez que hable de mi marca voy a poner aquí mi logo, porque es tan maravilloso que lo he hecho aquí, que lo voy a poner incluso... No, pues eso es muy mala idea. El logo no pasa nada por escribirlo, no pasa nada por que tu marca se escriba con palabras. Piensas, no, es que mi marca no se puede escribir en texto, cada vez que escriba mi marca tengo que poner el nombre. Mal, muy mal. La marca se escribe en el logo. Y el resto de veces, respetar el logo, que es la clave de todo esto, es precisamente que si hablas de la marca puedas hablar de ella sin el logo. Entonces, vamos a ver la web de MediaMarkt. Pues esto es una malísima idea. Estás escribiendo texto y aparte de que los buscadores de esto les gusta tirando a poco, y aparte de que en términos de accesibilidad esto es tirando a feo, meter ahí el logotipo en medio de un texto suele ser muy mala idea. Es decir, nunca digáis, si estoy escribiendo una carta, nunca digáis, ven a logo... por un 50% de descuento, mal. Escribe la marca, que no pasa nada. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que sí que lo hacen bien. La web de Movistar. La web de Movistar pone su logo en la portada y luego, a continuación, aquí vuelven a poner Movistar y aquí vuelven a poner Movistar, y no les pasa nada por escribir la palabra Movistar. No tienen que volver a escribir el logo con la... No tienen que volver a poner aquí el logo de Movistar o ponerlo aquí, no. Si os fijáis, incluso podrían haber dicho Mi Movistar, como tiene el logotipo Mi Movistar, porque luego en la aplicación tiene un logo, lo podrían haber puesto aquí. Pues no, porque hubiera sido repetir la M. Entonces han escrito texto simplemente para que el usuario no vea esto y esto a la vez. No pasa nada. Y aquí a lo mejor podrían haber puesto el logo de Movistar en la foto o en cualquier parte. No lo han puesto. No vuelven a poner la M nunca, precisamente porque está aquí. Y por último, puedes usar el isotipo. El isotipo, así que es normalmente un logo está compuesto de dos partes, aunque a veces el logo es tipográfico, pero el logo normalmente se compone de dos partes, que es el símbolo y por otro lado la palabra escrita en sí en el logotipo. Por ejemplo, la M de Movistar que hemos visto antes es el isotipo o el símbolo, y lo que es el logotipo es la palabra Movistar escrita en el logo. Vale, pues hay veces que dices, yo tengo un logo responsive que puedo ponerlo en versión cortita, puedo poner solo la M y ¿puedo usarlo? Eso me lo decía cuando estuve hablando con él para lo de la web de Domoelectra y tal. Me decía Manuel y tal, una vez que llamó a Fran, decía Manuel,
Decía, es que el problema es que cuando ponemos el simbolito nada más, mucha gente no sabe quiénes somos. Pues eso, claro, es porque estás usando el símbolo nada más y no, la gente dice, pues un rayo, pues ¿qué será eso? Entonces, ¿qué pasa con el isotipo? Lo puedes usar, de hecho es muy buena idea si tienes un logotipo que se pueda acortar, acortarlo, pero presenta antes el logotipo. Por ejemplo, hay marcas que se pueden permitir no usar ya su logotipo y solamente usar su isotipo, pero son marcas que están, digamos, por ejemplo, si yo pongo esta marca, pues podemos permitirnos seguramente que todos sabemos qué es, aunque no ponga qué marca es. El KFC. Si yo pongo el Twitter, usa solamente su pajarito y nunca escribe Twitter. Apple, nunca pone Apple, solamente pone la manzana. Pero claro, son marcas que hacen una web y se pueden permitir perfectamente no escribir la palabra en su logotipo, el logotipo, y aunque lo tienen, porque luego vas a un restaurante y lo pone, y tienen un logotipo aparte de este isotipo, pero no lo ponen en su web porque se pueden permitir el lujo de que saben que son tan conocidas que no va a pasar nada si la gente va a seguir sabiendo quiénes son solamente viendo esto. Pero y el resto de marcas, porque por ejemplo hay otra web que usa también un isotipo que lo usa desde hace poquito y este igual no es tan conocido. ¿Qué marca es esta? Pues exactamente, es Bankinter. Entonces Bankinter, que podría darse el problema de ¿y si yo cojo en mi web y solamente pongo BK? Pues mucha gente puede no saber quién soy porque no soy McDonald's y sobre todo porque el BK lo están usando desde hace muy poquito. En ese caso puedes usar el BK, pero úsalo presentando antes tu logo principal. Por ejemplo, vamos a ver la web de Bankinter. Cuando entras en la web de Bankinter aparece el logo y aparece completo. Y el recurso que ha usado Bankinter, que me parece súper inteligente, es que cuando haces scroll, como el menú te persigue, en cuanto haces un poquito de scroll hacia abajo, entonces el logo hace un efectito y se acorta y pierde el resto de letras y se queda en BK. Entonces es muy inteligente el movimiento porque se quedan con su logo responsive, lo usan, están metiéndote en la cabeza ya el isotipo, pero sin embargo primero te han presentado el logotipo completo para que no te pierdas. Entonces, ¿podéis usar el isotipo? Sí, pero si no estáis trabajando para una marca súper hiper conocida, entonces tened en cuenta que antes de usar el isotipo se haya visto al menos una vez el logotipo completo para que la gente no se pierda y sepan qué marca está. Y eso es un poco todo lo que quería hablar del logotipo, que es la parte así más importante. Otro elemento muy fundamental de las webs pues suele ser cuando hay que llegar a la hora de escoger los colores y hay que poner la web de colorines y entonces ahí hay gente que se suele ir un poquito a la cabeza. Pues bueno, es importante tener color corporativo. Normalmente llega el cliente y te dice, pues mi color corporativo es el naranja, ponme la web naranja entera porque nosotros tenemos el naranja y todo naranja, los enlaces naranjas, los botones naranja, el logo naranja, todo naranja. Vale, sí, es verdad, si tiene un color corporativo hay que hacer la web en ese color, pero con cuidado. No suele ser muy buena idea tener más de 2 colores corporativos. Hay webs o hay marcas en sí que es que tienen 2 colores corporativos. Movistar tenía el azul y todo el mundo piensa en el azul cuando piensa en Movistar, pero tiene de color secundario el verde lima y lo usan también. Entonces se pueden tener 2. Más de 2, muy mala idea. Las marcas puedes pensar, voy a hacer mi marca con 5 colores, voy a hacer mi marca con 6 colores corporativos. Suele ser una muy mala idea porque en una página web o en una pieza en general usar más de 2 colores corporativos, quitando los colores neutros, que ahora os diré, usar más de 2 colores suele ser, visualmente suele ser un circo y suele al final que la gente no sabe dónde mirar. Entonces, intentad usar un color o 2. Y si usáis 2, que el segundo solo sea para resaltar el primero. Vamos a ver, por ejemplo, esta es la web de Yoigo. Yoigo tenía un problema, que Yoigo, por querer ser súper diferentes, pues se pusieron un logo que se puede poner en 4 colores distintos. Entonces se salta la norma esta que acabo yo de decir. Pues sí, se la salta un poquito, pero el diseñador web fue un poquito inteligente y en vez de poner una web en 4 colores, que hubiera sido un circo, lo que recurrió es, vale, el logo tiene 4 colores, pero yo, según la sección en la que estés de la web, voy a poner el logo en un color. Entonces, cuando estás, por ejemplo, en la sección de tarifas, toda la web es morada. Entonces, os fijáis que no usan más de un color, solo usan el morado. Si me voy a la sección de recarga, pues lo ponen todo en naranja. Y si te vas, por ejemplo, a la sección de Mi Yoigo, lo ponen todo en verde. Entonces, han salvado la ida de olla de los de diseño, de vamos a hacer un logo de 4 colores, lo han salvado un poquito para que la web no se viera súper compleja a nivel visual, repartiendo los colores en secciones. Entonces, en la misma vista, el usuario solo ve un color, entonces ya no está ese problema de los 4 colores.
Y ahora viene, ten cuidado, no todo es el color principal. ¿Qué pasa? El cliente cuando dice, no, es que no has usado suficiente naranja y te he dicho que mi color es el naranja. Y si no está muy naranja, entonces la gente no va a saber cuál es mi color. Pues no, no tiene por qué. Es decir, el color corporativo normalmente se usa para elementos de resalte. Es lo que he dicho, si tu color corporativo es el amarillo, pues por ejemplo en la oficina pondrías sillas amarillas en un sitio que destaque, negro. Pero si pones una oficina entera amarilla con sillas amarillas, no se va a destacar las sillas, que es lo que quieres de ese color, porque todo amarillo no destaca nada. Sin embargo, si lo haces todo negro en amarillo, la gente se le va a meter más en la cabeza que tu color es el amarillo, que si les da a los pobres el dolor de cabeza de ponerles en una habitación entera amarilla. Y aquí viene una regla de oro que me gusta mucho, que es que el blanco es tu amigo. Esto es muy importante. La gente suele tenerle mucha cosita al blanco porque es un color así, no dice nada. Y no, o sea, cuando tú tienes una marca, mi color es el naranja. No, mentira, es el naranja y el blanco. Mi color es el verde. No, es el verde y el blanco. Mi color es el azul. No, es el azul y el blanco. El blanco siempre es tu color corporativo, siempre. Tengas el color que tengas, aunque sea el blanco. Pues el blanco es tu color corporativo. Quien dice el blanco y todas sus variantes de grises o incluso hasta llegar al negro. Todas las páginas y, por tanto, todas las marcas necesitan de color de resalte y de un color de resalte y un color neutro que descanse la vista, que es el blanco. Es decir, normalmente la gente le tiene muchísimo miedo a, si lo pongo todo muy blanco no se va a notar el color corporativo. Mentira, si lo pones todo muy blanco se va a notar más el color corporativo. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos de gente que lo hace bien. Pues mira, esta es la nueva web de Bankia. Si carga, ha cargado en Internet Explorer. Si nos fijamos, su color corporativo es el verde lima, pero su web no es entera verde lima, que es lo que podría pensar el cliente al principio. No, ponme la entera verde lima porque mi color es el verde lima, es muy blanca y el color que más hay en esta página web es el blanco. ¿Qué han usado en verde lima? El logotipo, y si os fijáis, no han usado apenas nada en verde lima precisamente para darle relevancia al logotipo y respetarlo, porque si todo fuera verde lima, el logotipo pierde importancia. La web del Santander usaba rojo por todas partes, el logotipo era lo último que veías. Y han usado algunos elementitos de resalte en verde lima, como por ejemplo la parte de arriba de la cabecera, estos corchetes de aquí, pero si os fijáis, su color es el verde lima, tú te quedas con que es verde lima, pero aún así el color verde lima no lo usan apenas, incluso usan un color complementario de resalte, el secundario del que he hablado antes, que en este caso es el naranja. Otro buen ejemplo, la web de Movistar, que la hemos visto antes. Todo el mundo dice Movistar y piensa en azul, pero su web no es muy azul, su web es mayoritariamente blanca y aquí hay más azul porque es el slider principal. Si bajaras, la web de Movistar, que tú la asocias como azul, es mayoritariamente blanca. Y si nos fijamos, no tienen ningún miedo al blanco a usarlo en grandes cantidades. El blanco es un color que no pasa nada si se usa en grandes cantidades porque resalta muchísimo más los efectos de colores. Entonces, la tentación de voy a hacer la web entera azul porque esto es Movistar, mejor que uses mucho blanco porque entonces los elementos que hagas azules van a resaltar muchísimo más. Y bueno, aquí está el verde lima, el que hablaba antes, que es el color secundario de Movistar. Lo usan mucho menos y lo usan en elementos de resalte como los botones. Eso es muy buena idea. Ahora un ejemplo muy malo, la web del Tusam. Los señores que son de Sevilla, bueno, es la empresa de los autobuses públicos de Sevilla. A Antonio le ha gustado. Te la dedico. ¿Cuál es el color? El amarillo. Pues no, sí, esta está bien. La otra. Esa. Pues bueno, aparte de causarle un poquito de dolor de cabeza al que vea esto durante mucho rato, pues están abusando de su color corporativo. Aquí fue el cliente diciendo, es que somos amarillos, pon mucho amarillo, pon el fondo amarillo, pon el slider amarillo, pon el logo, la cabecera entera amarilla, pon el menú amarillo, pon los botones alternativamente negros y amarillos, que eso está muy bien. Los botones a mí me han encantado. Y ojo, y remontándonos, vamos a poner el logo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Santander Style. Entonces, muy mal en ese sentido. ¿Qué le pasa? El usuario no se queda tanto con la idea de que tu color corporativo es el amarillo y lo único que le causas es que dé una impresión de cutre a la página web muy tremenda. Si seguramente hubieran dejado a lo mejor el logo del Tusam en amarillo y hubieran quitado este fondo, lo hubieran hecho blanco y hubieran dejado que los elementos estos resaltaran, seguramente con un poquito más blanco esta web, pues incluso aunque es una web que ya tampoco es que sea la gran cosa, seguramente no se vería tan cutre como parece. Los ejemplos están cogidos con cariño. El tercero, que aquí es donde yo me podría pasar mucho rato hablando, pero no, la tipografía. La tipografía es otro de esos elementos. Aquí la gente no se fija tanto, sobre todo el cliente. El cliente no suele
pensar tanto en la tipografía como piensa en su logo y los colores. La tipografía no tanto, y sin embargo la tipografía es esa cosita que la gente no suele pensar nunca en ella y sin embargo es bastante importante. ¿Qué es la tipografía? Porque mucha gente dice, pues hago una web, voy a buscar en Google Fonts una tipografía chula, la pongo, ya está. Ya me están llamando de Tusam, ¿Te imaginas? Disclaimer, ninguna de las empresas me ha pagado para hablar mal de su competencia o algo así. ¿Todavía? Sí. La tipografía, ¿qué es? Es el tono de voz con el que habla la marca. La tipografía la gente no suele prestar atención y se suele basar mucho en que una tipografía bonita, una tipografía no sé qué, buscan en el Google Fonts, buscan en el Dafont algo así bonito y no se suele parar a pensar en por qué es importante. Pues, por ejemplo, si veis un anuncio de televisión, un spot de una marca, de radio, siempre hay un locutor que encima suele ser el mismo siempre en la misma marca. Y entonces la persona que hacen que ponga la voz de ese anuncio no está escogida por casualidad. Si es un anuncio de niños, lo normal es que la voz, si es un producto que está enfocado a que el anuncio lo vea un niño, normalmente el anuncio lo locuta un niño. Si es un anuncio dedicado a las madres, el anuncio lo locuta una señora. Si es un anuncio enfocado, un anuncio de un coche, normalmente lo locuta un hombre con voz así muy de machote y tal. Machismo puro y duro, pero es así. Entonces, la tipografía es el tono de voz con el que habla la marca. Cuando estamos escribiendo no hay voces que hablen, entonces lo que sustituye esa voz es la tipografía. Aunque no parezca, el estilo con el que están escritas las letras hace que la percepción del que está leyendo cambie. La voz mental con la que leemos el texto, la voz que nos hacemos en nuestra cabeza es distinta según la tipografía en la que esté escrito el texto, aunque muchas veces ni el propio usuario se dé cuenta. Entonces, es importante que en vez de simplemente vamos a seleccionar una bonita y ya está, vamos a seleccionar una que esté acorde hacia qué público me dirijo. Me dirijo hacia un niño, me dirijo hacia jóvenes, soy una marca seria, soy una marca juvenil. Antiguamente esto era un cacao porque simplemente te veías al catálogo tan reducidito de las tipografías que sabías que venían por defecto en el Windows porque si no se iba a leer o tenías que ponerlo en imágenes. Hoy en día existen las web fonts que se pueden añadir por CSS, se pueden incluso desde las páginas web como Typekit de Adobe o Google Fonts. Entonces hoy en día ya que existe esta maravilla, aprovechadlo y no uséis la Arial, no uséis la Comic Sans tampoco, por favor. La Comic Sans es maravillosa. Por ejemplo, estas dos empresas se dedican a lo mismo y no he puesto nada, no he puesto ningún elemento gráfico ni nada, pero nada más leer este texto, seguramente la voz con la que lo estáis leyendo en los dos casos es distinta. Y las dos empresas se están dedicando a lo mismo, venden lo mismo e incluso son del mismo grupo. Pero se nota que a pesar de que están vendiendo el mismo producto, están destinados a públicos muy distintos. Puedes decir, esto está condicionado por el resto de la imagen. Pues no, si vemos que no hay logotipos, no hay colores, no hay elementos gráficos, ya vemos una diferencia muy clara en cómo habéis interpretado esta marca y cómo habéis interpretado esta otra. Es un caso muy extremo, pero bueno, la primera es Lowy, por si no lo sabíais, la segunda es Vodafone. Se dedican a lo mismo, son del mismo grupo ambas, pero a pesar de que venden lo mismo, la percepción que el usuario tiene de cuando entra en una web o cuando ve un anuncio de ambas empresas es completamente distinta. Lowy, como se enfoca a gente más joven, pues ha usado esta imagen. Vodafone, como se enfoca a un público más adulto, más maduro, tiene una imagen mucho más seria, mucho más formal. Pues es muy importante la tipografía, porque si nos fijamos, antes de meter el dibujito, antes de meter el muñequito o el logo, ya habíais visto las marcas de manera completamente distinta solo por la tipografía. Por tanto, si esto fuera la página web y le hacéis la web a Lowy o le hacéis la web a Vodafone, la cosa es que usen una tipografía que sea acorde a su estilo. Otro ejemplo, pues estas dos empresas, que también son del mismo grupo y se dedican a lo mismo, son aerolíneas, pues también normalmente tenéis una percepción muy distinta cuando leéis esto a cuando leéis esto, incluso de qué te va a ofrecer la empresa, de si esta empresa va a ser para mí, a qué público está destinada, y son simplemente tipografías. Pues la primera empresa de las que estaba hablando es Vueling y la segunda es Iberia. Las dos son del mismo grupo otra vez, están vendiendo lo mismo, que son aviones, y los están vendiendo de manera completamente distinta. Incluso los usuarios cuando vuelan tienen una percepción completamente distinta simplemente porque está escrito en otra letra. Porque como es el tono de voz, la voz mental con la que lees eso es muy distinta y por tanto la impresión que tú te llevas de la marca es súper distinta. Por tanto, seleccionar la tipografía es importante y no es simplemente busca en Google Fonts alguna que esté bonita y ya está, o pon la Arial mal. En ese caso. Y bueno, llega el punto ese en que, bueno, no sé cuál elegir muy bien.
Voy a poner 5. Mal. Las tipografías como los colores. Por favor, solo 2. Si en un anuncio de televisión hubiera 5 voces, seguramente el anuncio sería una cosa muy rara y que causaría mucha confusión en el espectador. Pues si nos imaginamos cada vez que estamos usando una tipografía es como si hubiera un locutor distinto hablando, que en una página web haya 5 locutores distintos hablando, no es buena idea. Entonces, la norma general es una tipografía o como mucho 2. Y cuando hay que combinar tipografías, esto ya depende a gusto de la marca, a gusto del consumidor, a gusto de tal, pero hay una norma que te suele enseñar en primero diseño que suele funcionar muy bien, que es que las tipografías serifadas y sin serifas suelen combinar muy bien. Bueno, esto si no sabéis lo que es una tipografía serifada y una tipografía sin serifas, pues una tipografía serifada es esta, una tipografía sin serifas es esta. Las serifas son estos pequeños remates que hay en las tipografías, y una tipografía sin serifas o sans serif es una tipografía que no tiene ese tipo de remates, también se la llama de palo seco. Entonces, estas dos tipografías suelen combinar muy bien. Si tenemos que usar dos, pues es una técnica que funciona muy bien. Ojo, se pueden usar dos sans serif o dos serif, pero suele combinar muy bien estas dos y es una norma que te suele enseñar y te suelen decir, esto suele funcionar. Sí, suele funcionar muy bien. Otro tema es la legibilidad de la tipografía. Tampoco nos flipemos que hemos encontrado en Dafont, hemos encontrado una tipografía súper chula, súper guay, y vamos a escribirla. Por ejemplo, la tipografía antes de Lowy, que era una tipografía que imitaba, de hecho es la tipografía manuscrita de un dibujante de cómic. El problema de esta tipografía, ¿cuál es? Imaginaos una carta de 2 folios escrita en esta tipografía. Es muy mala idea. ¿Por qué? Porque no es suficientemente legible como para que esta tipografía para un logo, para tal, puede estar muy bien, o para escribir un titular, pero no es buena idea que digáis voy a usar esta tipografía a lo largo de toda la web, porque esta tipografía, en cuanto la haga un poquito más pequeña, pues ya no se lee tan bien. Entonces, si eso lo quitamos y ponemos una tipografía que sea normalmente una de palo seco, podemos comprobar como lo que antes se leía muy mal en pequeñito, ahora se lee muy bien. Entonces hay que coger una tipografía que sea fácilmente legible en pequeño. Aquí en este caso, por ejemplo, esta empresa podría usar perfectamente esta tipografía para los titulares, y en cuanto llega el copy o los textos pequeñitos, pues usamos esta tipografía que es la helvética, que es un clásico, es la hermana bastarda de la Arial. Pues bueno, aquí podéis ver la web de Lowy. La web de Lowy, que la hemos estado viendo antes, usa la tipografía que os he enseñado, pero si os fijáis no abusa de ella y no utiliza esta tipografía tan extraña en textos pequeños, porque imaginaos este texto escrito en esa tipografía, pues se iba a enterar del contrato nadie. Si os fijáis, Lowy utiliza 2 tipografías y además son completamente distintas. Por un lado usa esta tipografía manuscrita y si os fijáis la usa en elementos de resalta, aquí ha puesto el tú, aquí ha puesto el titular, pero si os fijáis la mayor parte de los textos pequeños y de la web están en una tipografía serifada, que es esta, la que se ve 2 gigas, y la usan como tipografía principal. La que la gente más identifica a Lowy precisamente es la que menos se está usando en la web, que es esta, pero precisamente destaca por eso, porque le pasa igual que a los colores, destaca el usarlo poco y usarlo bien de manera inteligente en elementos que resalten, no usarlo mucho todo el rato. La gente, si ve esta tipografía no la suele asociar a Lowy, sin embargo si ve esta sí, aunque realmente la que más se está usando en la web es la otra, porque la otra la están usando para escribir los copies y los elementos pequeños. Google Fonts, seguramente todos conocéis Google Fonts, si no alguien no lo conoce, es una cosa maravillosa que tiene un repertorio de tipografías. Si no tenéis licencia o no tenéis dinero para compraros tipografías con licencia, pues aquí hay un montón de tipografías no son gratuitas, pero sí te dejan usarlas gratuitamente en proyectos. Y hay un montón de tipografías. Y hay un apartado que no sé si todo el mundo lo conocéis, que es cuando llega ese punto de ¿qué 2 tipografías combino de las que hay en Google Fonts? Y como hay miles, pues nadie sabe qué coger. Pues hay un apartado que está al fondo, que igual la gente no se suele fijar mucho, que está muy bien, que usa la estadística para indicaros, pone emparejamientos populares con la tipografía que has cogido. Entonces aquí hemos cogido, por ejemplo, la Merriweather, y si nos fijamos sale qué tipografías los usuarios han usado habitualmente en combinación con esta. Entonces eso es una buena técnica, porque podemos ver qué tipografías suelen usarse conjuntamente con la que hemos escogido, simplemente por estadística de lo que han usado el resto de usuarios. Aquí han seguido la norma esta que he dicho antes, han cogido una serifada para la cabecera, entonces fijaos que Google Fonts casualmente les recomienda tipografía sin serifa para combinarla con esa. Pero esa estadística, ¿de dónde sale? ¿De lo que ellos han echado al paquetito para descargarse? No, esa estadística suele, como llamas a las fuentes a través de la API de Google Fonts, pues detectan desde qué dominio se llaman a qué 2 fuentes y detectan qué emparejamiento suele hacer la gente. Como si te las descargas, que te las puedes descargar y las pones en tu servidor, ellos no se enteran de lo que estás haciendo, pero como la mayoría de veces llamas a la API de Google, ellos saben a quién le están sirviendo la tipografía y cómo se la sirven.
Google y su recogida de datos masiva. Otro elemento, tipografía voy a dejarla ya, que me emociono. Otro elemento muy importante es el espacio, la gestión del espacio en una página web. La gente suele tener mucho miedo a gestionar el espacio de manera ancha, entonces suele querer recoger el número el máximo posible de elementos en una página web. Entonces eso suele provocar que algunas webs amateur pues se ven que no sabes dónde mirar. Lo que nos pasaba cuando mirábamos la web del Santander, que parece una web muy amateur para ser uno de los bancos más importantes del mundo. Una página web tiene que saber diferenciar bien espacios. Una de las cosas más importantes a la hora de que el usuario se fije en elementos que nosotros queremos es que vea bien dónde hay cada elemento. Aquí está una cabecera, aquí hay un elemento, esto es un bloque con elementos de contacto, esto es un bloque con noticias. Si simplemente nos dedicamos a querer compactarlo todo mucho, porque eso suele venir de los años 90. En los años 90 el scroll era una cosa que la gente no lo hacía mucho. Entonces había una creencia que era, tú intenta meter la página web entera de manera que todo se vea en la primera vista. Y aunque tengas que recoger todo en 50 menús y hacer menús con 5 submenús, tú tienes que meterlo todo. Y de hecho aparecía abajo, esta web está adaptada a 780 por 980 píxeles. Porque entraba la web en un cuadradito. Eso venía de antiguamente, y antiguamente puede que fuera cierto. A día de hoy no. El usuario, gracias a las pantallas táctiles y ha interiorizado por completo el scroll, así que no hay que tener miedo a que haya que hacer scroll. Obviamente lo que quieres que resalte lo pones de manera que se ve en la vista principal, pero no quieras que hasta la dirección o el número de teléfono y todo aparezca sin necesidad de hacer scroll, porque realmente al usuario no tiene problemas a día de hoy en hacer scroll. Podrías decir, bueno, vamos a compactar la web. Pues fijaos, si yo hubiera compactado esta diapositiva, que la habéis entendido más o menos bien, espero, fijaos la de espacio que hubiera tenido realmente para meter muchísimos más datos aquí. Pero, ¿qué pasa? Aquí yo he usado separadores, yo he usado un montón de espacio, y sin embargo, si os compacto la diapositiva, aunque tendría espacio para meteros casi la presentación entera aquí, seguramente no se entiende igual de bien que con una tipografía, con un espacio con tanto ancho y distribuido tan a lo amplio como este. Aquí se entiende muchísimo mejor, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me da pereza leerlo, tal compacta, me da pereza. Puedes decir, mira, se ha una diapositiva y fíjate cuánto espacio le sobra aquí, ha separado esto mucho, pero es que realmente esto diferencia que aquí hay una cabecera, que aquí va a venir la información, aquí está la información complementaria, como un iconito. Entonces, aquí vosotros mismos ya hacéis una idea mental de cómo va distribuida la diapositiva. Entonces no pasa nada por haberme dejado aquí mucho espacio. Dios mío, que aquí podría haber metido los puntos y a lo mejor me cabían más puntos y no tenía que pasar tantas veces. Pues igual que a mí no me cuesta pasar más veces, al usuario no le cuesta hacer scroll. Vamos a ver un ejemplo que es agenciatributaria.es, una web que le encanta a todo el mundo. Esto es la antiweb. Las webs del Gobierno de España, la verdad es que tenían esa cosa de que dice uno, no sé en qué contraejemplo ponerlas, porque yo creo que en todos me vale. Y al final lo he puesto aquí, porque esta web pues es eso, hostias, ¿dónde miro? Pues tenemos un menú, tenemos aquí otro menú con enlaces, aquí hay noticias, pero aquí abajo hay más noticias, pero están separadas por alguna razón, aquí hay enlaces de interés, pero aquí hay más enlaces de interés, lo que pasa es que no se llega a ver en esta captura, pero aquí hay más enlaces de interés junto con estos, aquí hay banners sobre cosas interesantes, pero ya había aquí enlaces de interés, y de hecho muchas de las cosas que están en banners son los mismos que hay en enlaces de interés, es decir, es redundancia sobre redundancia. La gente no tiene muy claro qué sección pertenece a cada cosa, dónde están los menús. Cuando abres estos menús suele ser un cacao que se despliegan 6 menús más. Han querido compactar tantísima información en el home y en poco espacio que al final han hecho una web que prácticamente tienes que hacerte un doctorado para entenderla. Te digo, perdona, lo que más mola de todo es el eslogan. Así mejoramos todos. Que es el eslogan antiguo, además, de la agencia tributaria, porque esta página se hizo en el 2007 y ahí la han dejado parcheándola. Y los iconos de RSS muy útiles hoy en día. Sí, claro. Lo que no quiero ni pensar un pobre ciego como... No, esta página web un ciego tiene que ser maravilloso, porque a lo mejor te lee esto, luego te lee esto, luego te lee esto, luego de repente salta un vídeo porque sí, luego de repente opina. Y además hay secciones a la misma relevancia que seguramente va a acceder al mismo tipo de público. Yo qué sé, por ejemplo, la declaración tributaria aparece aquí, aquí y aquí abajo aparecía también. Sí, espérate un momento. Aquí está otra vez la maravillosa web.
pero sin embargo hay elementos que destacan casi tanto como por ejemplo las aduanas, es decir, das una relevancia muy extraña, sobre todo al poner banners aquí en el centro, pero luego poner 2 banners a los lados. ¿Por qué esto está a los lados? ¿Por qué las aduanas está aquí, pero sin embargo los viajeros está aquí? Entonces no tiene mucho sentido. Realmente esta web está distribuida en plan, pues aquí te cabía un banner más, así que mete ahí el primero que encuentres, y aquí cabe un banner, así que ponga ahí el primero que encuentres. No tiene sentido. Entonces esta web tiene muy mal distribuido el espacio. A lo mejor toda esta misma información distribuida de una manera con muchísimo más espacio y sobre todo quitando redundancias sería muchísimo más fácil de entender y la gente no odiaría tanto pagar, bueno, o sí, pero no tanto. Por ejemplo, esto es un ejemplo de esta web que, a pesar de ser enormemente más pequeña, que es la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid, es muchísimo más claro hacer cualquier trámite, porque es que simplemente tiene un formulario muy sencillo. Si os fijamos, se deja muchísimo espacio por todas partes precisamente para que el usuario no se pierda. Está en la página de hacer un trámite, tiene un paso de 1, 2, 3, 4, 5, es una web muchísimo más moderna, de hecho está hecha hace muy poquito, y es que te dices, joder, un ayuntamiento tiene mejor web que la Agencia Tributaria a nivel estatal, sí. Pero es lo que tiene tener la web hecha en 2007 y hecha pues como está hecha. Por ejemplo, una web que me gusta mucho, que está hecha hace muy poquito, es la del Metro de Granada, que se estrenó hace muy poco, y esta web sí que distribuye muy bien el espacio, sobre todo porque si nos ponemos a analizar, vemos que realmente hace bloques temáticos. No es como la Agencia Tributaria, que de repente te mete un banner de las aduanas, pero aquí a la derecha te mete un banner de información para viajeros. Tiene una cabecera, a la derecha se han respetado un espacio al poner la cabecera a la izquierda, a la derecha han aprovechado para meter los iconos sociales, aquí está el menú, aquí está el giro, que es como se suele llamar a la parte principal de la página donde quieres enseñar lo que más se vea después de la cabecera, lo que suele ser el slider, donde suele meter la gente el slider, eso se llama giro normalmente. Después aquí han metido un mapa, fijaos cómo han separado con un espacio de separación considerable el mapa para que no pase como la web de la Agencia Tributaria, que de repente haya un mapa y de repente haya noticias y de repente haya un banner y de repente esté el teléfono de contacto. No, han separado muy bien el mapa y no pasa nada por dejarse espacio aquí, por dejarse espacio aquí. Luego, si bajamos un poquito, ponemos que tienen una sección de actualidad, que la han separado muy bien y le han puesto una cabecera aparte, y luego a la derecha tienen varios banners, pero están muy bien agrupados porque todos los banners son de lo mismo, son de formas de contactar con ellos, es el teléfono de contacto, el folleto o la información sobre las tarifas. Entonces aquí hay un call to action al final para que el usuario haga más cosas en la propia web, y luego abajo está el footer. Es decir, la web está muy bien distribuida y, a pesar de que han puesto banners, por ejemplo, de varias temáticas aquí, sí que están agrupados con un sentido, y están agrupados al final, porque ya que has visto el mapa, a lo mejor te sigue interesando, porque no lo tienes todavía claro, ver las tarifas o descargarte el folleto. Entonces esta web sí juega muy bien con el espacio, y si os fijáis hay que hacer scroll para ver cosas como el teléfono de contacto, pero no pasa nada. Otra cosa que esto parece la obviedad del siglo, pero no tanto, cuando te pones a ver web, es que los elementos tienen que parecer lo que son, que si hay un enlace que parezca un enlace, y que si hay un botón que parezca un botón. Si la gente sabemos que está acostumbrada a que cuando ve texto subrayado en color azul en una página web piensa que es un enlace, pues tú no pongas texto subrayado en una página web simplemente para resaltar si no es un enlace, porque todo el mundo le va a hacer clic y va a decir, hostia, que no es un enlace. No, y sobre todo, si has hecho botones de una manera, no hagas cosas que no son botones, pero que parezcan botones, porque todo el mundo le va a hacer clic y va a decir, ostras, que no era un botón, o que no funciona, que es peor, y se van a llevar una mala imagen de tu página web. Una cosa importante es, debe haber consistencia entre el diseño de los objetos. Si has diseñado los botones de una manera, no uses 5 tipos de botones, porque estás educando al usuario desde el primer momento. Mira, mi web tiene los botones así, los tiene, por ejemplo, con solo el borde, los tiene azules, o los tiene destacados, los tiene verdes. Si un botón de repente tiene un efecto tridimensional verde y debajo es simplemente la línea y debajo simplemente es un enlace, estás reeducando constantemente al usuario en cómo son tus botones y no va a ver claramente dónde hay un botón cuando lo vea. Por ejemplo, esta es la web de MediaMarkt, que vemos que tiene una de estas cosas que digo, que es, han puesto el botón de añadir al carrito, que es un cuadrado negro con texto blanco dentro, han puesto aquí un botón de añadir, que es para añadir al carrito elementos complementarios a la lavadora, pero si nos fijamos, están educando al usuario en que, vale, en la web mis botones son negros, son cuadrados negros, y estás educando al usuario en enseñarle que esto es un botón. Sin embargo, aquí han puesto que hay un 25% de descuento con el Black Friday, ¿y qué pasa? Esto es un cartel simplemente para indicar un descuento, pero habrá mucha gente que le dé porque piensa que es un botón, y con razón, porque es que parece un botón, porque lo estás haciendo exactamente igual que hacen los botones. Entonces,
Si esto es simplemente una oferta, no lo hagas de manera que parezca un botón, porque estás provocando que la gente seguramente vaya a hacer clic aquí o se líe porque dice ¿por qué hay dos botones? Este es para llevármelo con descuento y este sin descuento. Aquí hay otro ejemplo de una web maravillosa, que es la de nuestro ayuntamiento. tiene mejorado, que hace 3 años parecía de los años 90. De Lotus Notes, era. Y bueno, o sea, han saltado un poco lo que yo he dicho. Si os fijamos, han puesto el logo a la derecha, pero aquí han puesto la Alhambra, que seguramente era más interesante que poner el logo a la izquierda y la Alhambra a la derecha. Pero bueno, una cosa que sí han respetado es que ya que han puesto el logo a la derecha, se han bajado el menú para que no esté el menú y después el logo, que si no leemos de derecha a izquierda suele ser una cosa que no tiene mucho sentido. Y como podemos comprobar, pues no tiene mucha consistencia a la hora de hacer los elementos. Aparte de que se vuelve a ser como la agencia tributaria, voy a intentar meter mucha información dentro porque hay que meter de todo y voy a meter aquí hasta el logo de TG7 para que puedas tener el directo aquí en la propia cabecera. Y seguramente es una web de un ayuntamiento. Seguramente si hubiera sido una web mucho más limpia en la que tuviera 5 enlaces principales y luego ya todo lo que quieras meter lo distribuyes dentro de la web, que no pasa nada, o le haces scroll, seguramente el ciudadano se iba a enterar mucho más de lo que quieren que se entere, porque seguramente su intención era voy a ponérselo todo a mano para que la gente no se pierda, y se pierde muchísimo más así que si lo hubieras distribuido mejor. Y vuelve a pasar que los elementos no son consistentes. Por ejemplo, aquí hay un play para ver TG7 y sin embargo, que esto la gente entiende, pues es un botón de play a un streaming, pero sin embargo aquí estoy usando el botón de play como un enlace a ver más un artículo. Si he hecho un botón de play aquí para ver un streaming, no uses el mismo iconito para luego leer más de los artículos. Eso es una de las claves. Los botones al menos son medianamente consistentes, son feos de narices, pero son medianamente consistentes. Aunque esto también no tiene sentido. Este logo, esto no es un botón. Entonces, si estos son botones, y aquí en medio hay una cosa que parece un botón, pero no es un botón porque está entre botones y tiene la misma forma que los botones, suele ser mala idea. Lo podrían haber puesto al menos al final para que no se viera entre botones una cosa que no es un botón. Vamos a ver el último elemento. Bueno, espacio, esto es un poco, pero ahora viene un elemento que también está un poco relacionado con ese tema, que es el último ya de los que quiero hablar, y ya nos vamos, que es el call to action, los elementos de acción, lo que dice el usuario, lo que dicen los clientes. Es que hay que tener un botón muy grande de comprar y tiene que tener... ¿Dónde metemos el call to action y cómo? Obviamente tiene que haber call to action, porque si es una sección en la que estás exponiendo lo maravilloso que es un producto, que eso también puede ser un error muy común, el no ponerlo. Yo te voy a vender lo maravilloso que es un producto, lo maravilloso que es mi servicio, es fantástico, te he convencido a lo largo de una página con un scroll maravilloso sobre mi producto y llegas al final y no te has enterado de cómo se compra el producto. Entonces vete a otra sección a buscar cómo se compra. Pues eso es un error, porque seguramente al final, cuando el usuario ya lo has convencido bien de lo maravilloso que es, hay que poner un botón o algún tipo de acción que el usuario pueda tomar para seguir con el proceso de comprarlo, de adquirirlo, de lo que sea. Es que mi web no se compra, yo soy una constructora y vendo construcciones. Pues bueno, al final pones el enlace a escribirte un mail, pones el enlace a la página de contacto para que te escriban un formulario de contacto, les pones el formulario de contacto en sí o les pones simplemente tu teléfono al final. Pero si al final les pones tu teléfono, le estás diciendo ya te he convencido de lo bien que construyo, de lo bien que hago los pisos, ahora aquí tienes mi teléfono para llamarme y contratarme ya. Si no pones al final ese teléfono, aunque sea eso como elemento de contacto, seguramente estás perdiendo todo lo que has conseguido a lo largo de la página. Entonces, es importante que terminar, cuando es una sección en la que expones algo, es importante terminar con un call to action, que puede ser eso, puede ser un icono de redes sociales, puede ser un botón de compra, puede ser un teléfono, puede ser un formulario, pero es importante que haya un elemento con el que el usuario pueda interactuar al final. Los botones a compra, más información y tal, hay que tener cuidado. El usuario suele tener mucho miedo cuando está en internet, desde que su tarjeta de crédito la tiene registrada en todas partes, que es que tome acciones irreversibles. Cuando estamos comprando siempre tenemos muchísimo miedo a que si le damos a este botón nos cobren ya, es lo que te suelen decir, pero si le doy a este botón a ver si me van a cobrar. Pues las empresas grandes, como se cuidan de que los usuarios no tengan miedo de pulsar los botones para informarse más, si una acción no es irreversible, no le pongas el nombre al botón como si lo fuera. Es decir, si una acción, por ejemplo, solamente te va a llevar a un proceso de compra que todavía tiene más pasos, no le pongas ya comprar o menos pagar, porque entonces la gente le va a dar muchísimo miedo pulsar el botón porque dice, uy, que si le doy aquí ya me cobran. Mal. Incluso muchas empresas utilizan eufemismos para vender el producto sin vendértelo del todo. Por ejemplo, vemos la web de Netflix
que el botón Call to Action gigantesco que tiene, que está aquí, que es básicamente sería suscribirse a Netflix, no tiene suscribirse a Netflix, lo que tiene es disfruta gratis de un mes. Es decir, el botón te lleva a una acción que es mucho más suave que directamente paga ya. Porque después de esto realmente te van a pedir la tarjeta de crédito, pero destacan el disfruta gratis de un mes, o pruébalo, o aprende más, destacan muchísimo más eso que lo que sería lo que realmente vas a hacer, que es contratarlo. Eso sí, no hay que engañar al usuario. Si aquí pone simplemente más información o tal, y a partir de aquí le estás pasando al TPV de pago, estás engañando y estás aprovechándote de... No, simplemente si la acción no es definitiva, no le pongas un nombre definitivo, pero cuando la acción sea la definitiva, ponle el nombre definitivo, porque entonces el usuario se va a sentir mucho más seguro. Cuando tú compras en Amazon, la acción inicial no es definitiva, porque pone añadir al carrito, no pone cómpralo ya, porque la gente entonces a lo mejor le daría miedo. Es al final, cuando te pone ya el botón que pone comprar, cuando sí de verdad te van a cobrar. Entonces, si no es una acción definitiva o irreversible, no se le ponga nombre a acción irreversible. Y una última cosa, muy típica de las webs amateur, es el efecto teletienda de los call to action. ¿Qué es el efecto teletienda? ¿Qué digo yo? El efecto teletienda es cuando, pues bueno, cuando parece más desesperado el que ha hecho la web porque pulses que tú por pulsar. ¿Sabes? Lo típico de las teletiendas de cómpralo ya, y notas que estás más desesperado porque compres el que te lo vende que tú por quererlo. Pues sí, hay veces que los botones en las páginas web de compra esto, obtén más información, parpadean, tienen brillos, tienen todas estas cosas y le falta casi un tío con luces indicándote pulsa ya, Dios mío, que necesito tu dinero. Pues eso normalmente genera una sensación de rechazo muy grande por parte del usuario. Los call to action tienen que llamar la atención porque están para eso, pero no tienen que tener ese efecto teletienda. Vamos a ver un ejemplo de empresa que tira eso. Vamos a ver dos ejemplos de dos empresas que tiran mucho de eso y a pesar de eso venden muchísimo, pero venden muchísimo a pesar de dar una mala experiencia al usuario, simplemente porque luego tiene otros factores como precio y la gente sacrifica tener una mala experiencia a cambio de tener un buen precio. Por ejemplo, el ejemplo y el inventor casi de este modelo es el señor Ryanair, que aunque tiene una web medio buena, si nos fijamos, pues call to action, pues toma 50% menos, oferta. Y de hecho, si te quedas mucho rato sin hacer nada en la página web, sale esto. No te vayas aún, que podrías perder tu descuento si te vas ahora, y que comprar después te podría aumentar el precio final hasta un 70%. Es decir, están francamente desesperadísimos porque acabes ya el proceso. Eso es el modelo teletienda en el que te están bombardeando todo el rato con compra ya y compra rápido, que esto se acaba ya y que te voy a cobrar muchísimo después si no lo compras ya. La gente lo entiende y así Ryanair se lleva esa imagen que se lleva a cara a los usuarios de mala experiencia. Vende mucho porque luego lo suples con voy a sacrificar una mala experiencia a cambio de tener un buen precio, pero realmente esto es una muy mala experiencia de usuario y creo que hasta juegan con eso. Otra página web que tiene una malísima experiencia de usuario en temas de call to action es Booking para reservar hoteles. Si nos fijamos, Booking es como progresiva. No es agresiva desde el principio y van de frente, pero Booking es muy progresiva. Booking te lo va colando poco a poco. Booking, cuando estás buscando al principio el hotel, ya te va dando pistas del por saco que te voy a dar. Es la oferta del día. Suelen estar agotados. Estás de suerte. Y si seguimos en el proceso, pues fijémonos que ya te dicen que es la última reserva de hace un minuto. Cuando seleccionas el número de habitaciones te ponen un temporizador que realmente si se acaba vuelve a empezar, pero te ponen un temporizador que se te va a acabar el tiempo. Te dice, cuando seleccionas el número de habitaciones, te dice, estás de suerte, es el mejor precio que hemos encontrado. Y abajo en rojo te vuelve a marcar, está muy solicitado, acaba ya la reserva. Y aquí abajo, debajo del precio, te vuelve a poner, bingo, has conseguido un precio fantástico. Y aquí abajo te pone, quedan pocos en Madrid, hay 37 apartamentos. Aquí no sale, pero cuando te tiras muchos ratos sin hacer nada, empiezan a saltarte notificaciones aquí al lado de, Ana Pérez ha comprado hace menos de 2 minutos una habitación en este mismo hotel, date prisa que te vas a quedar sin ella. Luego en realidad a lo mejor está medio hotel vacío, pero siempre está a punto de acabarse. Booking va aumentando la agresividad poco a poco y de hecho si vuelve a pasar lo mismo que Ryanair, si te quedas mucho tiempo sin hacer nada o subes el ratón como si fueras a cerrar la pestaña, te sale que ya casi lo tienes, que solo necesitamos un poquito más para ti, porque están francamente desesperadísimos y lo hacen de manera muy agresiva con cerrar la venta lo antes posible. Entonces, en cuanto ya saben qué hotel quieres o qué ciudad quieres, te voy a acosar muchísimo para intentar que te creas tú mismo que tienes una cuenta atrás tremenda y que te vas a quedar sin la habitación para que así cerrarte la venta lo antes posible, a cambio de agobiarte muchísimo con acábalo ya, que como tardes mucho en escribir el número de tarjeta, te quedas sin la habitación. De hecho, aquí no se ve incluso, pero si cambias de pestaña, el favicon de Booking se transforma en un GIF que empieza a parpadear en amarillo y azul y hasta aparece un icono de notificación de un 1,
que para engañar a la gente, supongo que vaya otra vez, no vaya a ser que estés mirando el mismo hotel en otra web y al final lo acabes reservando en otro sitio. Entonces te voy a acosar incluso del favicon con un botón parpadeante para que vuelvas a mi página y te vuelva a convencer de que vuelvas. Es decir, es una venta muy agresiva, le funciona muy bien, pero es eso, es sacrificar una mala experiencia de usuario por vender más seguramente. En este caso se basa en que casi que tienen el monopolio, y Ryanair se basa en que no tienen el monopolio, pero sacrificas una mala experiencia por un precio mejor. Entonces, eso es un poco el efecto teletienda que quería decir. Y con eso acabo la sección de Call to Action, que básicamente la moraleja es esa. La moraleja es, usa Call to Action, no menciones acciones irreversibles cuando no lo son, pero si lo son, no engañes al usuario. No hay nada peor que le sienta al usuario que más información, y resulta que te he cobrado. Mal. Y el efecto teletienda, intenta no ser como Ryanair. No pongas en tu slider 5 botones de por Dios, cómpramelo ya, no, que me lo quitan de las manos. Mal. Porque al final es que provocas el efecto contrario. Un consumidor suele desconfiar mucho de un vendedor que parece muy desesperado en venderle algo. Es cuando el vendedor está muy convencido de lo que hace, no lo vende de manera agresiva, simplemente suele venderlo de manera más tranquila y ya vendrás tú a por él. No voy yo a intentar metértelo con cuchara. Y eso es un poco los 5 puntos, y esto es un poco la charla. Los puntos, pues aquí os los resumo, son el logotipo, como hemos visto, colores, tipografía, la gestión del espacio y el call to action. Esos son un poco los 5 elementos principales. Hay más, pero esos son los 5 que yo he escogido para esta charla, porque creo que con esos criterios se puede tener una buena idea. Esto es una foto que hay en la oficina de Frank, que se la pedí el otro día, que es lo que yo le digo que le enseño a los clientes, o le enseño a los compañeros que es Keep Calm and Trust Your Web Designer, que es, si no sois diseñadores, bueno, no pasa nada, pero confiad en gente que sí sabe, porque para eso les pagáis, y a veces no siempre el cliente, aunque diga hay que usar más naranja o hay que poner más grande mi logo porque yo sé lo que me conviene, pues si me pagas es porque seguramente yo sé mejor lo que te conviene, porque si no, ¿para qué me pagas? Entonces, confía en el diseñador, que no pasa nada. Estas pautas, como os he explicado al principio de la charla, no te hacen un diseñador, no sois ya diseñador, no vais a pasar por el título ahora después, pero sí que os pueden ayudar a identificar rasgos de un buen diseño. Es decir, a partir de ahora sí que podéis tener a lo mejor una idea un poco más clara de cómo distinguir un buen diseño de un mal diseño, aparte de que puede ser una percepción, pero qué elementos le podéis decir a alguien, pues oye, mira, tal elemento no debería estar así y tal, porque yo fui un día a una charla y me lo contó un tío. Y me fío de ese tío. Entonces, la idea es que se haya desarrollado un poquito de ese sentido común que es necesario como para el sentido común del diseñador de esto tiene ciertas pautas que hacen que no sea un buen diseño o que sí lo sea. Eso sí, si podéis acudir a un diseñador, acudid a un diseñador, que suele ser la mejor opción. Si no tenéis un diseñador, no pasa nada por usar plantillas, no hay que sentirse avergonzado de usar plantillas, pero hay una web de plantillas que seguramente todos los que usáis WordPress conoceréis, que es una maravilla, el ThemeForest. Pero ahí hay de todo, es el problema. Hay muy profesionales, hay webs muy profesionales, plantillas muy profesionales, junto con otras muy chapuceras, mucho. Pues bueno, en tema técnico no voy a meter en cuáles son chapuceras porque ahí hay para dar otra charla, pero en tema de diseño hay algunas que realmente son mal diseño y otras que son buen diseño. Entonces, si os voy a dejar $20 en una plantilla, pues al menos con esta charla os puedo indicar un poquito cuál puede ser la mejor en la que os podéis dejar esos $20. Y esa es la cosa. Las hay muy profesionales y ahora quizá podréis tener un poquito más fácil si vais a escoger una plantilla o si no tenéis un diseñador a mano y tenéis que hablar vosotros con el cliente, identificar pues qué cositas le podéis decir al cliente, mira, esto no es buena idea en tema de diseño. Y ya está, esa era la charla. ¿Dudas, preguntas, quejas? Quejas no. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. En la tipografía, por ejemplo, un artículo. ¿Cuántos tamaños de letras distintos crees tú que son convenientes y diferencia el titular, por ejemplo? ¿Qué tamaño? Un artículo periodístico, por ejemplo, de un diario. Normalmente el titular suele ser lo que más se destaca. Luego puede haber cierta divergencia, pero normalmente la entradilla se suele hacer al mismo tamaño que el cuerpo del artículo. Lo que pasa es que se separa. Se juega más con la gestión del espacio que con jerarquizar la tipografía. Pero yo pondría 2 tamaños, porque también si haces mucha diferencia de tamaños, a no ser que cuando haces las páginas web de periódicos normalmente quieres hacer
artículos más relevantes, artículos menos, entonces lo que haces es volver a jugar más con el espacio, con la tipografía. Haces un bloque de artículos que tienen el titular muy enorme, que son la última hora, lo que ha pasado hace nada, y luego haces otro bloque, la sección de cultura, que tiene el titular más pequeñito, luego te haces otro bloque todavía más pequeñito, pero si juegas con bloques puedes usar muchos tamaños de tipografía. La tipografía y su tamaño al final lo que hace es jerarquizar los elementos. Cuanto más grande está una cosa, más te estoy diciendo esto me interesa que lo leas antes. Cuanto más pequeño está, menos. Si simplemente estás jugando de esto está gigante y esto está pequeño y esto está gigante porque sí, y ahora de repente el titular está al... Pero si sigues un criterio en el cual, eso sí, siempre son proporcionales, es decir, la proporcionalidad entre el tamaño de letra del artículo y el tamaño de letra del titular siempre es la misma proporción, pues la web se ve armónica. Lo que se ve es simplemente como si hubieran hecho zoom al artículo que está destacado y a los otros lo hubieran hecho zoom out, pero realmente sí conserva la proporcionalidad. Si no, simplemente está, ahora lo pongo al 12, ahora lo pongo al 20, ahora lo pongo al 30. Pero entonces, digamos, en un artículo en concreto, Artículo, dos, por lo general dos, uno para el titular y otro para... Hay un resumen, nada de cambiarle el tamaño. Yo no se lo cambiaría. Si se lo cambias es que al final sería casi imperceptible, porque sería un poquito más grande quizá a lo mejor que el cuerpo de texto, pero yo quizá jugaría más con ponerle, por ejemplo, un gris frente a un negro, o separarlo, jugar con el espacio, y entonces lo que estás haciendo ya es, como la web del Metro de Granada, estás usando los espacios, la gente le tiene muchísimo miedo al padding, la gente le tiene muchísimo miedo a poner rayitas separadoras, y no pasa nada. Yo he usado un montón de rayitas separadoras y ayudan un montón realmente a visualmente diferenciar una cosa de la otra. Si pones padding, que la gente le tiene muchísimo miedo a, uy, se queda un montón de espacio en blanco. No, sí tiene sentido que se quede espacio en blanco porque esto es un bloque distinto. Entonces puedes jugar, si hay un espacio en blanco grande entre que acaba lo que es la entradilla y que empieza lo que es el cuerpo del artículo, la gente lo ve como una cosa distinta, aunque luego estén usando el mismo tamaño. Es decir, que no hace falta a lo mejor jugar, porque la diferencia entre una entradilla y el artículo, si pones un poquito más grande la entradilla, casi que no se ve. Ángel. No, bueno, tío, va a ser una presentación súper chula. Gracias. Pero además en dos sentidos. Creo que me he puesto muchas gracias. Es un tremendo acierto basarla en ejemplos, porque así los que ya saben están entrando al detalle, ¿no? Y los que sabemos menos, pues aprendemos, por ejemplo, que siempre más fácil. Yo al principio tenía miedo, a ver si hago una cantidad tremenda de obviedades y al final va a decir la gente, pues muy bien, está muy bonita, pero nada me ha dicho nada que no supiera. Ese truco, incluso lo obvio, es chulo, porque lo ves representado en el... Claro, hay muchas cosas que aunque no te lo han dicho así de manera explicada, tú ya intuyes que poner el logo gigantesco y que ocupe media página, pues no era buena idea, pero quizás si te ponen unas pautas que puedas seguir incluso un poquito más como si fuera un algoritmo, igual te es más fácil identificar de cara cuando tenga que hacer yo el próximo logo, cómo lo pongo. Eso en el primer sentido. En el segundo, la propia presentación me parece muy chula. ¿Qué usas para bueno, he usado Keynote, pero vamos, con PowerPoint a lo mejor algún efectito así chulo. Sí, es que las transiciones realmente la mayor parte de las transiciones y tal es porque hay cosas que me las he currado un poco yo. Por ejemplo, el efecto de que parece que es un navegador que carga la página y tal, eso me lo he hecho yo componiendo animaciones una con otra. La pregunta, esto era solo la introducción. Lo que pasa es que habla mucho. Después de decirte... Pues he dicho, lo de las cañas va a ser para el desayuno. Hay un matiz cuando sin llevarte a la contraria, cuando criticas el modelo teletienda, digamos, y un poco uniéndolo del medio del mensaje. A veces nos puede pasar que hacemos un grandísimo diseño para algo que queremos transmitir como de bajo valor. Eso también puede pasar. Claro, hay empresas que juegan con... Sí, hay empresas que juegan a ser cutre a propósito. Claro, porque es parte de la estrategia de venta. Claro, Ryanair juega a ser cutre a propósito. El cliente, evidentemente, nunca siempre tiene la razón, pero a veces sí. A veces sí, hay que entender al cliente. Claro, si tú quieres jugar a voy a hacer un mal diseño a propósito, porque aunque realmente tengo dinero para hacer un buen diseño, es decir, Ryanair no tendrá dinero para contratar un buen diseñador que le haga una buena página web, por supuesto. ¿Por qué no lo hace? Porque es decir, por ejemplo, Ryanair es que tiene hasta banners. Tú entras en la web de Ryanair y te salen anuncios de Yastel mientras que estás comprando un vuelo, que dices, ¿para qué? Si estoy comprando un vuelo. O sea, a lo mejor Ryanair no gana apenas dinero con eso, pero yo creo que le da esa sensación de cutre tener esos banners y quizás los mantienen más por la sensación de cutre que por... Esa sensación de estrés y tal, en absoluto puede ser casual. Están transmitiendo que son low cost.
Exactamente, a lo mejor es que te interesa, por tu propia estrategia de marca, transmitir que soy malo, entonces pon la web en comisar, pon lo que tú quieras, si la estrategia es que parezca que soy un mercadillo, aunque realmente soy una empresa millonaria. No tienes que transmitir la sensación de que son malos. La de Hacienda, pues a lo mejor también quieren parecer un logotipo con la cara del señor Vance o algo. Sí, pero si tu estrategia es jugar a voy a enseñarte que soy cutre. Al final del todo, nosotros por lo menos trabajamos para clientes. Claro, pero eso sería si la estrategia, no suele ser una estrategia muy común, el voy a jugar a que soy malo a propósito para que veas que soy peor. Normalmente la gente suele pensar, voy a intentar parecer mejor que la competencia, no, voy a intentar parecer peor. También, pero hay matices, hay una escala de grises en la que a lo mejor no quieres parecer demasiado. Claro, pero entonces todas estas estrategias que he dicho... Y ahí suele pasar que el diseñador siempre intenta hacer lo mejor posible. Es un error. Claro, hay que modular al cliente al que vas dirigido. Es decir, por ejemplo, la web de Vodafone y la de Logwi, a pesar de que seguramente la habrás hecho hasta el mismo informático, la web de Logwi es muchísimo más sencilla, tiene las secciones muchísimo menos explicadas, y la de Vodafone es que tiene de todo. La de Vodafone tiene una tienda virtual en 3D y tal, y seguramente las dos webs la habrás hecho hasta el mismo informático. ¿Por qué la de Logwi no la recargan tanto? Pues seguramente porque quieren dar no una imagen de mal diseñado, porque Logwi está muy bien diseñado realmente, pero sí quieren transmitir, estando bien diseñado, es decir, es un modelo distinto al de Ryanair. Vueling le pasa igual. Vueling, su éxito se basó en voy a ser Ryanair, voy a ser barata, voy a ser pretendidamente barata, y por eso usa el amarillo, que es un color que se asocia al descuento y la oferta. El amarillo es el color de Vueling, es por eso, es porque Lidl usa el amarillo porque es el color que la gente suele tener en la cabeza asociado al descuento. El amarillo y rojo, pero principalmente el amarillo. Normalmente en los supermercados los precios que están de oferta los ponen en amarillo, porque la gente asocia amarillo a un descuento, y por eso Vueling eligió el amarillo, y por eso Ryanair también usa el amarillo. Sí, Vueling dijo Iberia, voy a hacer una aerolínea que incluso usa los mismos aviones que a veces usa Iberia, pero lo voy a hacer de manera que se vea más cutre. Pero la cosa que hizo Vueling, y quizá triunfó por eso, es te ofrezco una cosa similar a Ryanair, no te voy a decir que sea mejor ni que te dé un mejor servicio, pero en el trato, en la calidad de su diseño y en tal, te dan una sensación de, joder, esto es otro mundo. Entonces, cuando te sientes volando en Vueling, aunque estés volando en una low cost, tal low cost, y que te cobra por las mismas cosas que quizás te cobra Ryanair, Vueling te cobra por elegir asiento, pero si Ryanair te cobra por elegir asiento, ya lo asocia un montón más a, claro, es que es Ryanair. Y si Vueling te lo hace, bueno, es una low cost, pero se lo perdonas más, a lo mejor porque tienen un diseño mucho más cuidado. Logwi es barata, pero tiene un diseño cuidado. Vueling se hizo un nicho de mercado en no te voy a competir por precio con Ryanair, pero voy a competir por precio en... Es lo mismo, pero esto es una experiencia de usuario mucho mejor. En la web de Saffron, que es la gente que hizo el Vueling. de Vueling, explican que uno de los estigmas que querían quitarse era el de low cost. Exactamente. Era una marca de vuelo barato, pero sin transmitir que eran baratos. Saffron hizo muy buen trabajo. Ahora está un poquito desvirtuado el trabajo de Saffron inicial, de las nubecitas con cara, que a mí me encantaba, pero Saffron, yo soy muy fan de Saffron, y Saffron lo hizo ahí genial, la verdad. Y eso es todo. ¿Alguna preguntilla más? Yo quería comentar el tema de Santander, aparte de mal diseño, es un claro ejemplo de mala gestión de marca. O sea, Santander es una marca muy mal gestionada. A gañote en todos los productos, ahí está el Tutti Frutti. Yo eso lo llamo Tutti Frutti. Sí. Santander es una marca muy mal gestionada. Lo que pasa es que si esto fuera una conferencia sobre diseño me hubiera extendido más en otras cosas, pero como es de web, tenías que jugar a no salirte mucho del tema web. Pero es verdad que la marca Santander está mal gestionada en todo, no solo en la web. La marca Santander no sabe qué tipografía tiene. Tiene una imagen muchísimo mejor. Muchísimo. Lo lleva otra agencia, es curioso. Lo lleva otra agencia, que es Saffron. No sé si es Saffron la que ha hecho la nueva de Open Band de la llavecita. No sé. Pues creo que es Saffron, pero no me hago mucho caso, pero creo que has hecho Saffron. La llavecita esta nueva de Open Band la ha hecho Saffron. Pues sí, y la marca madre la tiene súper descuidada. De hecho, salía en la captura de pantalla, creo. La cuenta 123 está escrito en Arial. La palabra cuenta 123 está escrito en Arial, ni siquiera en Helvética. Tienen una tipografía corporativa, pero usan la Arial para escribir su producto estrella, que es la cuenta 123. Arial, que es lo que abres el Word, Arial, pues ni siquiera Helvética. Exactamente, pues. Eso es interesante saberlo, porque muchas veces los clientes con los que trabajan no tienen ni siquiera una identidad de marca, tienen un logo. Y hay que tenerlo en cuenta, porque claro, te van a pedir que... La identidad de marca es todo. Y hay que tenerlo en cuenta, decir, bueno, no, esto que me estás pidiendo no.
más que solamente tengas tu logo, pero... Exactamente. Tú necesitas hacer un poquito una identidad de manera que te permita tener la marca sin la marca. Aunque no veas el logotipo, hay muchas marcas que no ves el logotipo, pero ya sabes qué marca es porque el estilo incluso el estilo fotográfico o el estilo de los iconos o el tal. Cualquiera puede identificar a lo mejor las nubecitas de Vueling, aunque no apareciera el logo de Vueling en un anuncio y ni siquiera lo tienen que poner, ya saben a quién te refieres solamente con sus elementos. Los cómics estos que usa Logi, pues seguramente mucha gente sabe ya qué empresa es sin que tengan que poner el logo, y de hecho es cuando llega una marca en la que te puedes permitir el lujo de soy tan reconocible que no tengo ni que poner mi logo en los anuncios, que es lo que hace Coca-Cola. Coca-Cola su logo no lo mete o lo mete al final. Y de hecho incluso en las latas de Coca-Cola se puede permitir el lujo de poner el logo de manera que no se vea del todo en la lata, porque soy Coca-Cola, me puedo permitir que veas una ondita blanca sobre fondo rojo y ya sabes que soy yo, porque es que soy Coca-Cola. Los anuncios de Coca-Cola, a los 3 primeros segundos ya sabes que es un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Y por la música, el ambiente, etcétera. Pues tienen una sintonía corporativa, porque tienen de las imágenes más cuidadas del mundo, seguramente la tenga Coca-Cola. Y Santander, que tiene un tamaño que debería tener una imagen muy buena y que hace poco intentaron hacer una imagen medio decente porque no tenían ni tipografía corporativa. Color sí, rojo, todo rojo, pero mal gestionado el color, porque como hemos visto el color se ve muy mal. No han seguido mucho lo de que el blanco es tu amigo. Hace poco se pusieron una tipografía corporativa, luego sacaron la cuenta 123 y la sacaron en Arial. ¿Por qué? Pues porque yo qué sé, porque el que estaría de turno ese día dijo la Arial misma. Son tremendas. Y eso que hace poco, yo no sé quién se la hizo, pero Santander hace poco, cuando se hizo una imagen medianamente hecha, que era la del efecto de ampliación, que tiene unas esquinitas, ese efecto venía de Santander en Estados Unidos. Cuando abrieron en Estados Unidos el Santander, de repente se ve que los americanos, que dijeron, hostia, qué banco de mierda. Sí, le pusieron una tipografía corporativa que no tenía, le pusieron el efectito este de ampliación, que está muy bien, se asocia a un banco, se asocia al crecimiento, que esto suele ser una idea que es la que juegan mucho los bancos, se asocia a crecer, se asocia a la simplicidad y tal, le pusieron una tipografía sans serif así de corte humanista, que eso les venía muy bien para una imagen más cercana, que la tipografía esa que tienen serifada, que parece una universidad, y ahora solo la usan para el logo, antes la usaban para más cosas, pero usaron durante un mes, pues es que yo cuando de repente vi que en España se habían traído esa imagen que nació en América del Santander, dije, anda, los americanos le han hecho una imagen al Santander y Santander se la ha traído a España, pero luego sacaron la cuenta 123 y dijeron, los americanos tampoco es para tanto, tampoco. Es que la llevaron al cuñado. Es que eso es, porque a veces cuando ves que han escrito el cartel en Arial piensas, ¿quién con mínimos conocimientos de diseño pone la Arial? Vale, no me he instalado la tipografía corporativa de Santander en mi ordenador. Ponle la helvética, pero no le pongas la Arial. Estaba en Windows, entonces no. Instalarse la helvética ya era otro nivel. No, pero si te fijas, en las empresas muy grandes suelen tener muy descuidado ese tipo de imagen. Depende. Sin embargo, fíjate los bancos pequeños. Los bancos pequeños, el diseño lo llevan... Depende. A ver, hay bancos pequeños que dicen, como soy pequeño, pues tampoco tengo dinero para permitirme una imagen grande. De hecho, yo aquí, cuando he puesto los ejemplos, me molesta buscar empresas medianamente grandes, porque no quería hacer sangre tampoco poniendo una pyme, que a lo mejor lo ha hecho el sobrino, porque yo que sé, soy una frutería, no tengo dinero para contratar un estudio de tal... Vale, no voy a hacer sangre con eso. Entonces, lo que he puesto son empresas que por el volumen de negocio que tienen deberían tener una cosa mejor que la que tienen. La agencia tributaria, el Santander, pues no, son una frutería y tienen dinero de sobra para eso. Por cierto, ¿qué te parece la de Evo? Pues la de Evo empezó siendo bien y ahora está un poco regular, pero Evo era simple. Evo quería jugar con eso. Evo quería hacerse un Vueling, un de estos. Voy a jugar a que los bancos normalmente suelen ser una cosa muy adulta y voy a hacer yo un banco que tiene las letras muy grandes, que no tiene letra pequeña. Evo juega un poco con la estética de Yoigo, con la estética de tal. Voy a ser sincero y juego con la sinceridad. El decirte las cosas muy claras, muy grandes y sin letra pequeña es la baza de marca, pero creo que está muy distorsionada, la verdad. Evo yo creo que quiso jugar a ING y la salió regular. Bueno, muchísimas gracias a Joan por la charla que ha dado hoy. Yo creo que hemos aprendido mucho de diseño. Ojalá. Y bueno, un aplauso para él. Muchas gracias.